Bienvenidos y bienvenidas a un programa más desde cero. En esta ocasión tenemos de invitado a un gran artista y escultor del ámbito nacional. Una persona que ha forjado a través de su cincel, a través de sus manos, trabajando la arcilla, trabajando los metales, la escultura de nuestro país. Ha sido uno de los referentes cuando hablamos de escultura, es hablar igualmente de Alex Calo. Alex, qué honor y qué orgullo para mí tenerte en el programa Desde Cero. Un gusto y muchas gracias por la aceptación a esta entrevista. Daniel, un placer, muy amable. Gracias, Galo. Y fíjate que para mí es muy un placentero, pero a la vez me gustaría contar una anécdota. Cuando estaba muy joven, igualmente, estaba en el colegio y recuerdo que nos enviaron a una visita por los museos de Tegucigalpa y uno de ellos era la antigua Galería de Arte, que es actualmente nuestro Paraninfo Universitario. Y en ella nos visitamos igualmente las exposiciones que estaban ahí. Y una de ellas estaba el marco de la antigua Antología de las Artes. Que la Antología de las Artes era el espacio igualmente que realizaba la Embajada de España en Honduras para realizar, digamos, una especie de bienal en el ámbito artístico nacional. Y en esa experiencia estaba la obra de Alex Calo. Pero en ese tiempo yo no sabía quién era Alex Calo, pero en mi mente quedó muy impregnada de una obra que hasta el día de hoy me rememora mucho y quisiera comenzar desde ahí. Quisiera comenzar de esa anécdota de un joven, de cómo una obra le impacta. Y para mí es algo que todavía me queda en mis vivencias y eso me ha abierto igualmente un múltiple de preguntas, cómo una obra de arte abrió un espacio de cuestionamiento, de reflexión, y ahí vemos el impacto que puede tener el arte en la ciudadanía. ¿Cómo visualizas eso o cómo miras cuando alguien observa tu obra? ¿Qué es lo que vos pensás o qué es lo que vos igualmente sentís cuando expones una obra de arte? Sí, bueno, Daniel, en realidad me llena de emoción tus palabras, de palabras de un joven que en su momento quizás se abría su mirada a las artes, tal vez por primera vez, y que haya causado esa impresión. Es parte de las alegrías posteriores a la realización de la obra, ¿verdad? Porque ya esa otra mirada es justamente la que se escapa de las manos del artista. Es cuando ya la obra ya es abierta y ya está para todos. Ahí ya no tiene uno injerencia alguna ni poder sobre la obra. Entonces, el buen suceso, el buen comentario, la buena recepción de la obra es uno de los objetivos de todo artista, ¿verdad? Que la obra trascienda el momento y que después de muchos años aún la gente recuerde. Una obra de esa, sí, una exposición. Claro, y eso es lo importante que debemos recalcar a todo el público que nos ve, a todas las personas igualmente que pernoctan los espacios culturales, de la importancia que es igualmente consumir arte, consumir cultura, en el cual no solo es ir por cumplir en una clase, que fue, digamos, el hecho cuando yo fui, sino más bien es ir y apasionarse, adentrarse, abrirse igualmente a
cuestionarse, a reflexionar sobre las obras artísticas. Y esa es una de las lecciones igualmente que me deja igualmente esta anécdota, y igualmente por eso la quería compartir, y más con una obra como la tuya, que es que en ese caso, me gustaría explicar, era una obra de un tema que es recurrente también en tu trabajo artístico, que es el tema de los perros. Y en ese era un perro flotando, igualmente, casi en el vidrio. Eso me impactó muchísimo, porque estaba casi atravesado, no sabía si estaba cortado, no sabía si estaba en el aire, es decir, era una impresión muy fuerte. Y a medida que fui conociendo tu trabajo, vi eso en vos, que siempre he admirado y me ha gustado muchísimo. Y en ese sentido, para iniciar la entrevista, también me gustaría que nos hablaras de cómo nace ese arraigo tuyo por las artes. Es decir, cómo llega Alex Galo a las artes. Sí, yo creo que nos sucede a todos en algún momento de la vida, y suerte cuando es en la niñez, ¿verdad? Tener el apoyo de repente de los padres y confiar en que el camino que uno toma es el camino que le gusta, ¿no? A todos los niños les gusta dibujar, les gusta pintar, les gustan las artes, y yo no era la excepción. ¿Sí? Creo que el problema, y si le vamos a llamar problema, surge cuando ya es demasiado el tiempo que uno le invierte a estar dibujando y pintando, y ya no quiere jugar, ya no quiere otra cosa, ¿no? Entonces por ahí se va diferenciando uno en relación a los demás niños, y luego termina siendo una pasión de la cual uno no se puede escapar, a tal punto de que modela justo la vida entera de uno, pues, y por ahí uno va tomando otras decisiones, va asumiendo otras responsabilidades en otras áreas del trabajo, del estudio, pero es una pasión irrenunciable las artes, y cómo se ejecute ya depende un poco de nuestras vivencias particulares, ¿verdad? De nuestras experiencias y la intensidad con que lo hagamos. Creo que ahí está el detalle, ¿verdad? Qué tanto persisto en las artes, hasta dónde quiero llegar, y confiando que no se muera esa ganas de decir cosas, ¿verdad? Porque como todos sabemos, no es un camino lineal, empiezo y termino allá, ¿no? Hay bifurcaciones, hay momentos de silencio, y los momentos de silencio del artista a veces son unas lagunas, ¿sí? La gente dice, ¿y qué se hizo? Que no ha hecho nada, pero de repente está produciendo algo que va a salir después, ¿sí? O no sale, y ya el artista murió. Entonces, como hay muchos casos en la historia universal, ¿verdad? Artistas que jóvenes hicieron su obra, hablando de la literatura, Arthur Rimbaud, ¿sí? Joven hizo toda su obra, y muchos artistas que llegan a viejos y llegan maduros a su máxima producción, ¿verdad? Claro, esto depende de los entornos. En Honduras, lamentablemente, llegar viejo a las artes es un gran mérito, y ya solo llegar viejo ya es un gran mérito. Sí, entonces por ahí se van ganando reconocimientos, se van ganando espacios, ¿sí? Y yo creo que esa es la lucha, ¿verdad? Tratar de vivir del arte, comer del arte. Si no se logra, pues buscar otra cosa que hacer, porque tampoco, ¿verdad? Y así, bueno, ingresé a Bellas Artes a una temprana edad. Fui alumno del maestro Ronnie Castillo, como 3 años, creo, como estuve 3 años, en cursos infantiles en Bellas Artes, antes de ingresar a la carrera de magisterio. Me gradué de maestro de artes plásticas en aquel momento, en el 90, pero ya antes ya había tenido la experiencia con el maestro Ronnie Castillo, cosa que agradezco mucho a la vida, porque un maestro de los más fuertes, de los más poderosos estéticamente en Honduras,
Lamentablemente su nombre aún no tiene el protagonismo que debería tener. Sí, y ahí logré 2 medallas de plata en un evento internacional, Save the Children, en Tokio, Japón. Sí, cosa que están ahí, está ahí el premio. Sí. No pregono ni digo mucho de ello porque a veces siento vergüenza, ¿verdad? Porque fue en la infancia, ¿sí? Entonces dice, no, bueno, pero en la infancia no lo toman para el currículum y todo esto, ¿verdad? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, ahí están los inicios del arte. Qué genial, qué genial. Y siguiendo ese camino por la Escuela Nacional de Bellas Artes, tengo entendido que fuiste también alumno de un referente también en la escultura en Honduras, que fue el maestro Obed Valladares. Y una de las cosas que he admirado igualmente de tu trabajo es que has seguido igualmente una línea totalmente fuerte que en la historiografía del arte hondureño hemos visto también muy pocos que han entrado en la escultura, el caso de Jacobo Gradis, el caso de Miguel Romero, digamos, que es un poco de esa otra generación que dejó, digamos, Obed Valladares, y vos has sido igualmente de esos alumnos de esa escuela de Obed. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, bueno, mi maestro por antonomasia, Obed Valladares, ¿verdad? Vos sabés, en Bellas Artes tenemos otros maestros también, pero por ahí se vienen dando las filias, el apego a ciertas estéticas de los maestros y por ahí uno busca irse arrimando, ¿verdad? Como en aquel momento donde era posible casi acercarse a un padrinazgo del maestro y que él viera en uno un talento el cual era posible desarrollar, y fue justamente el caso de Obed Valladares, ¿verdad? Él fue el que vio en mí. ¿Realizaste alguna obra en conjunto con él? Pues mira, yo siendo alumno trabajé con Obed Valladares en su taller en la San Miguel. Sí, yo después de Bellas Artes me iba a trabajar con él allá a su taller. Él siempre tenía encargos, ¿sí? Tenía encargos de retratos, bustos, y es por ahí que también desarrollé posteriormente una línea laboral en el tema del retrato en 3 dimensiones, ¿verdad? A partir de esa experiencia del taller de Obed Valladares. Y posteriormente salí de Bellas Artes, me gradué de maestro de artes y continué trabajando con él en el taller hasta que lamentablemente su salud fue decayendo y claro, posteriormente él nos dejó una terrible pérdida para la escultura nacional porque era un maestro que tenía una estética diferente, una estética que rompía con el parámetro académico, ¿sí? Y él tuvo logros muy importantes. Tuvo un premio que se llamó Costa del Sol, que fue a nivel centroamericano. Y claro, uno de los referentes. Y yo le doy, siempre lo recuerdo y lo cito a mi maestro, porque es gracias a él que descubrí ese amor por la escultura, ¿verdad? Porque uno cuando ingresa a Bellas Artes, o al menos en aquel momento, yo solo quería aprender a dibujar y a pintar. No sabía que la escultura existía, ¿verdad? Miraba a Morazán allá, la escultura ecuestre en el Parque Central, pero pensaba eso es otra cosa, ¿no? Uno pequeño, ¿verdad? Pero ya luego uno fue tomando en la bifurcación de las artes, tomé como mi fuerte. También pinto, también hago cerámica, sí, soy un artista multidisciplinar, sí, pero se me reconoce por la escultura. Claro, y en ese reconocimiento igualmente quisiera ahondar un poco sobre tu trabajo también en esa escultura pública, en esa escultura
que muchas veces como ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí en la ciudad capital, muchas veces vemos mucha escultura, bustos que están en la ciudad y muchas veces nosotros nos referenciamos, muchas veces la pasamos por encima o simple y sencillamente la ignoramos. Y mucha de ella igualmente es dada por grandes maestros de nuestra plástica, como Zamora, Obed Valladares, y en el caso tuyo también. Entonces quisiera igualmente que nos contaras un poco de esa escultura y que ahondaras también en una que actualmente, que hace poco fue restaurada por tu persona, que es una escultura emblemática, la considero yo, dentro de la conmemoración de uno de los principales artistas o el principal artista del arte moderno hondureño como Pablo Celaya Sierra. Entonces, si nos pudieras contar un poco de tu trabajo en la escultura pública. Sí, bueno, yo creo que la ejecución del busto de Pablo Celaya Sierra para celebrar el centenario en el año 1996 marcó un punto de inflexión en mi carrera, porque fue justamente la obra que me permitió acceder de manera más contundente al escenario artístico de la época, ¿verdad? Yo recién salía de Bellas Artes y tuve la dicha de recibir el encargo, la comisión de parte de un comité formado por personalidades intelectuales del arte y la literatura hondureña, la escritora Irma Leticia Doyuela, el licenciado Juan Manuel Pose, director del Museo del Hombre en aquel momento, me comisionaron la ejecución del retrato de Pablo Celaya Sierra. Sí, como alumno yo ya sabíamos de quién se trataba y para mí fue sumamente significativo que siendo desconocido totalmente, ellos eligieran a mi persona para realizar ese retrato, ¿verdad? Busto que se colocó en el Cementerio General, en su tumba, y que pasó una cantidad de años hasta el momento en que el mismo licenciado Pose, recuerdo que me dijo, usted ya es un gran artista. Y digo yo, bueno, gracias, le digo. No sabe qué pasó, me dice. Su busto se lo robaron, me dice. Pues resulta que lo habían vandalizado, ¿sí? Y lo habían tirado y por ahí andaba perdido en el Cementerio General. Entonces, el busto se mantuvo durante muchos años, hasta justamente diciembre de 2025 recién, que logré encontrar patrocinio para la restauración del busto y de la tumba, ¿verdad? Y esto lo logré a través del Ministerio de Educación, ¿sí? Toqué varias puertas, he de decirlo, no me pararon bola, creo que hay que decirlo de esa manera. Y fue sumamente valioso que encontrara un grupo de jóvenes historiadores, ¿sí? Historiadores como vos, interesados no solo en el rescate a través de los textos, sino a través de la imagen. Sí, entonces, estos muchachos del Ministerio de Educación que tienen un equipo, justamente Daniel Vázquez se llama, el muchacho lo conoces. Sí, y otros más, Manuel Landero, sí, que dirigía en ese momento. Entonces el busto se restauró del 96 al 2025, 30 y pico de años, ¿verdad? Pasaron, cayó nuevamente en mis manos, lo restauré. ¿Qué sentiste a restaurar una pieza tuya? Sí, yo creo que vos sabes, hay que gestionar, hay que convencer,
hay que conseguir permisos, no es fácil, ¿verdad? Porque ya es considerada una pieza, una pieza patrimonial. Para ¿Y la tenía en custodia del Instituto Hondureño de Antropología? No, estaba tirada en el cementerio general, sí, repintada en blanco, así, sin nariz, sin oreja, sin mentón, golpeada por todos lados. Sí, entonces, dos cosas, o se rescata una obra, ¿sí? Se hace el salvamento de la pieza, se interviene y se restaura. Entonces la idea era que mejor si era restaurada por quien la ejecutó en el 96, ¿verdad? Entonces, gracias al apoyo de amigos restauradores del instituto, Héctor Gómez, dieron la recomendación que fuese yo mismo quien la restaurara, ¿verdad? Entonces, hace justo unos días se colocó nuevamente ya el busto restaurado con su dignidad, sí, y se trabajó también en la tumba. Sí. Y qué bonito. Hay unas imágenes ahí que sí, correcto. Y es bonito igualmente ver estos actos conmemorativos, que lo que vos decías era muy importante. No solo reconstruir la historia desde la palabra, sino también desde las imágenes, que es algo muy importante. Recrear esa imagen visual de personajes importantes que son de igual manera que todos los hondureños y hondureñas debemos de conocer, como la figura de Pablo Zelaya Sierra, que ha sido un referente para la plástica y el arte hondureño. Y qué bonita anécdota igualmente, Galo, porque para nosotros, no sé si también recordás que cuando nosotros hicimos la Bienal acá, dedicada a Pablo Zelaya Sierra, hicimos también las gestiones para tener ese busto aquí exhibido en el marco de esa Bienal, y pudimos hacer las gestiones con el Instituto Hondureño de Antropología para tenerlo unos momentos aquí en el Centro de Arte y Cultura, y aquí en el Centro de Cultura hemos exhibido igualmente ese busto que nos alegra muchísimo que se haya restaurado y que ha sido vos igualmente el artista que ha podido tener esa labor de recuperar esa memoria visual de los hondureños y las hondureñas que se convierten en el patrimonio de nuestra nación. Sí, yo recuerdo cuando lo exhibieron aquí el busto dañado, ¿verdad? Sí, totalmente dañado. Sin intervenirlo, pero justamente eso demuestra el compromiso de la institución, no solo por sacar sus proyectos calendarizados en el año, sino porque quede esa impronta perenne de su vocación por el arte, ¿verdad? El CAC es justamente eso, esa institución que a pesar de las administraciones y los nombres quienes la dirijan, se mantiene firme, y ojalá siga siendo así, ¿verdad? Así es, correcto. Y Alex, dando igualmente un vuelco a esta página, quisiera igualmente analizar tu obra muy recurrente sobre los perros, digamos, que yo encuentro para mí muy fascinante una dualidad en el perro, dado de que muchas veces escuchamos en términos cotidianos cómo se le dice vivís una vida de perro, pero también se le habla al perro como el amigo fiel, ¿verdad? Es decir, que hay una dualidad entre ser un vagabundo, un garrapastroso, o ser ese adepto familiar, ese amigo, ese ser cercano. Entonces yo en esa dualidad, digo, veo en vos que buscas intencionalmente que tu obra funcione como ese espejo de contradicciones de la sociedad hondureña a través de los perros. Así es. Yo creo que es casi imposible alejarse de la realidad, abstraerse al punto de negarla, ¿no? Yo creo que es justamente ahí el posicionamiento del artista, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con nuestro trabajo? ¿Hacia dónde lo queremos enfocar? Y en esa búsqueda que uno mantiene constante, por ahí se encuentra con ciertos hitos,
y por ahí termina construyendo una imagen de la sociedad, pero que a la vez es ese reflejo de uno mismo, ¿no? De esas taras, de esa manera de ver el mundo. Y bueno, los perros es justamente eso, es una excusa. El tema del perro es una excusa para hablar de nosotros mismos, de los seres humanos como sociedad, y viéndonos hacia adentro también, ¿verdad? Como el universo es para nosotros, es esa experiencia vinculante con la realidad. Sí, entonces es un tema que al mercado del arte tradicional le resulta grotesco la imagen del perro, ¿verdad? ¿Quién va a comprar un perro? Bueno, yo me imagino aquella, no sé si fue en la Bienal del 2008, que fue y creo que fue en el Museo para la Identidad Nacional, cuando pusiste unos perros colgados. Ah, bueno, eso fue en el Paraninfo también. En el Paraninfo sí, fue. Fue en la última Bienal de la Antología de las Artes Plásticas. En la penúltima Bienal fue con la que yo gané el premio único de la cooperación española, ¿verdad? Con la obra esta que ya hablamos al inicio, que se llamaba El destino del objeto o Rituales de transparencia, esa pieza que tanto te impactó. El perro atravesando el vidrio, el perro colgado en el vidrio, el perro despedazado en el vidrio, es decir, todas las interpretaciones, ¿verdad? Entonces la gente miraba la figura de una perra, ¿verdad? Era una perra, ¿sí? Pero a la vez éramos todos nosotros, ¿verdad? Entonces, decirle esto a la gente no es fácil, es un riesgo, pero es bonito también porque te confronta. Entonces, es como querer golpear, el arte tiene que golpear, el arte tiene que impactar. Si no impacta, pienso que no está la tarea cumplida, ¿verdad? Claro, y uno de los impactos sumamente fuertes también que yo he tenido con tu obra fue también que fue una de las obras ganadoras de la Bienal de Arte de la Universidad, fue Yellow Submarine. Así es. Una obra que impactó, una obra que, como vos decís, que al ojo de aquellas personas que gustan de un arte complaciente, causa ese impacto, porque es una obra cruda, una obra igualmente fuerte, que nos ayuda, que nos da a nosotros para debatirnos sobre nuestras concepciones mismas. Así es, sí. Bueno, Yellow Submarine también tiene esa impronta y tiene ese requisito y esa suerte de convertirse prácticamente al menos en la producción personal mía, en un paradigma, ¿verdad? Hay piezas capitales en mi producción, una de ellas es Yellow Submarine, la pieza del destino del objeto, también la pieza puntual que también se expuso aquí en el CAC, son piezas sumamente importantes que no están pensadas para un espacio específico, pero terminan siendo obras de carácter universal. Yo creo que ahí está la búsqueda, tratar de que una obra se identifique de tal manera que trascienda el tiempo, trascienda la interpretación del momento y sea capaz de dialogar en el futuro con los jóvenes, con las nuevas generaciones, con vos mismo, con el mismo espectador que la vio en un momento y luego la vuelve a ver a los años y le dirá otras cosas o le evocará y le dirá lo mismo, ¿verdad? Entonces Yellow Submarine surge en un momento de represión, en un momento donde la sociedad estaba inmersa en una vorágine de violencia y donde era casi imposible decir las cosas porque en los regímenes totalitarios justamente yo creo que tienen esa cualidad de despertar en nosotros esa capacidad de decir cosas, esa capacidad de lucha
y el artista tiene que justamente tratar de ser no solo un lector de su tiempo, sino un constructor de su tiempo. ¿Sí? Entonces el reto está justamente en eso. Hielo Submarino tuvo la sanción del jurado en su momento y fue el premio único de instalación, ¿verdad? El término instalación, como todos sabemos, es aquel que trasciende los límites espaciales de una escultura, ¿verdad? Llega un momento en que no se sabe si es escultura o no es escultura, entonces hay que resuelva el público o el jurado, ¿verdad? A veces se escapa de las manos de uno mismo, ¿verdad? Hacia dónde va la pieza. Sí, entonces, Hielo Submarino fue una pieza, como vos sabés, en barro fresco, ¿verdad? Modelada in situ. Y pensado yo creo que para eso, es decir, para hacer una obra efímera igualmente, que fuera una instalación misma, pero en el trabajo que hemos estado realizando ya hemos podido igualmente irla conservando, la pieza aquí en el Centro de Arte y Cultura, y que esperamos en un tiempo corto poderla tener exhibida, igualmente para que todo el público pueda ver esta obra tan importante igualmente, creo, para la historiografía del arte hondureño. Así es, y yo pienso que la labor que hace la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es sumamente valiosa, capital. Todas las naciones tienen justamente una institución rectora que tiene personas que entienden de cultura, de arte, de letras, gente de la academia que está inmersa en este quehacer. Yo pienso que son justamente los llamados a conservar, porque los artistas, como vos bien sabes, estamos de alguna manera, de muchas maneras, desposeídos y desprotegidos en esta sociedad, ¿verdad? Se hacen intentos por rescatar, por devolverle la dignidad a los artistas. El mismo artista no se deja hundir y invierte en arte, pero también es necesario todo ese acompañamiento institucional, ¿verdad? Y lo hemos tenido con el CAC. Ojalá que el rector le haga un llamado desde acá a que mantenga esa línea y ese valor por el arte, ¿verdad? Apoyando, y ojalá saquemos la pieza de Hielo Submarino. Esta pieza tiene una característica muy particular, y es que es una pieza procesual. ¿Sí? A los artistas contemporáneos les gusta hablar de procesos, ¿sí? Entonces es una pieza procesual. Yo tengo muchos vínculos, mucha interacción con la restauración, con la arqueología. La antropología para mí también es una de las disciplinas que modelan el quehacer mío en la producción del arte, ¿verdad? Entonces es una pieza que está ahí en proceso y va a seguir en proceso. Y es excelente, es decir, le da todavía mucho más aura a eso, a la pieza, y creo que ese es uno de los proyectos igualmente que el Centro de Arte y Cultura tiene y que próximamente esperamos, y que ojalá igualmente sea también acompañado con una muestra también individual tuya con nosotros, que sería también una de las cosas geniales, sí, que podamos reinaugurar esta obra con también una obra tuya. Galo, el tiempo se va rapidísimo, sí. Acá ya nos hemos pasado, pero sí me gustaría culminar con esta última pregunta, que es una pregunta que le hago a todos y todas las invitadas que tenemos aquí en Desde Cero, que nos expliquen con sus propias palabras y desde una manera simple, ¿qué es el arte para vos? Bueno, tarea difícil. Sí, explicar. Bueno, están todas estas definiciones que nosotros conocemos del arte, ¿verdad? Lo que busca el arte, la belleza, la expresión, que es una de las formas, de reflejar la realidad, que es una de las formas de exponernos a nosotros mismos y de bellizar lo que llevamos dentro.
El arte tiene que ser lo que nos permita expresarnos hacia afuera. ¿Sí? Y de qué manera lo hacemos va a depender de nuestra visión del mundo, ¿verdad? De qué manera lo vamos a hacer, subido al vagón de la estética que a nosotros nos parezca más adecuado para construir esas imágenes que queremos mostrar al público, ¿verdad? Entonces, yo creo que el reto está en persistir y no desfallecer, porque es fácil desfallecer en este país. Los vientos no siempre son favorables, probablemente vienen tiempos oscuros, vivimos momentos oscuros, porque ya hasta la globalización está siendo cuestionada si realmente es capaz de volver universales todos esos proyectos. Estamos ante un panorama de involución, de la posverdad se instaura de tal manera de que los cuestionamientos y los paradigmas se están replanteando y habrán otras necesidades más importantes en estos momentos, estoy de acuerdo, pero es cuando el artista justamente en estos momentos oscuros es cuando el artista tiene más material para decir. Hay que ver lo positivo en todo, ¿verdad? Excelente. Te agradezco muchísimo, Galo. Ha sido Daniel, un placer, muy agradecido. Muy agradecido igualmente a todo el equipo de TV1 que hace posible igualmente este programa. Agradecer igualmente a todo el equipo del Centro de Arte y Cultura que nos acompaña igualmente para la realización del programa Desde Cero. Muy agradecidos y nos veremos próximamente. Muchas gracias.